Yo tengo 55 años, los que andan más o menos cerca de mi edad, hemos tenido la educación escolar la idea, para resumirlo, ¿no?, que la independencia fue de una élite blanca y militar. Y la realidad, no, la historia, los documentos históricos muestran otra cuestión, ¿no?, que los grupos populares, los afrodescendientes, la población indígena, los mestizos, ¿no?, fue desde las invasiones inglesas lo que participaron activamente, ¿no?, formando parte de las tropas. En el caso de los pueblos originarios, ¿no?, lo dice el propio San Martín, ¿no?, ayudándolo le pide San Martín, recordemos específicamente un acontecimiento, pero el permiso a los pehuenches para pasar por su territorio para empezar la campaña, ¿no?, de los Andes. Y esos grupos han sido bastante invisibilizados, ¿no?, por la historia oficial, como grupos subalternos, bueno, las mujeres ni hablar, ¿no? Pero específicamente en el tema que nos toca, también muchas mujeres como Juana Zurduy, Remedios del Valle, ¿no?, hay mujeres indígenas, mestizas, afro, y también hay mujeres blancas que se le han dado lugares, ¿no?, como que solamente, no sé, hacían la bandera o tejían, o lugares subalternos. Por ejemplo, tenemos a Macacha Güemes, ¿no?, que fue tan importante como su hermano. Conversamos con Diego Dower, licenciado en Historia, docente, investigador, escritor y divulgador, sobre la Declaración de la Independencia desde una mirada decolonial y latinoamericana. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su 6ª temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Tenemos en nuestro próximo bloque invitado a Diego Gastón Dower, que es licenciado en Historia, docente de nivel secundario y superior, entiendo, e investigador, escritor y divulgador. Tiene publicado el libro Los Afroporteños, la invisibilización de lo imaginario, 1880-1910. Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A vos por la disposición. Has estado así atento al teléfono en el día de hoy, que es un día de festejo para la patria, pero igual haciendo docencia aquí, compartiendo con nosotras este espacio, ¿verdad? En un día particular, el Día de la Independencia. ¿Se puede pensar de otra manera el Día de la Independencia que no sea la casita de Tucumán? Sí, seguramente hay muchas formas, sin duda, de pensar la independencia. Obviamente que Tucumán es el lugar central, ¿no?, porque la Declaración de Independencia obviamente fue en la famosa Casa de Tucumán. Pero podemos pensarla, ¿no?, como un proceso, ¿no?, porque pareciera ser que de un día para el otro se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. La idea es un proceso que comienza mucho antes. Y acá vienen, ¿no?, las discusiones, ¿no?, entre diferentes corrientes historiográficas de cuándo empieza este proceso. Generalmente se toma la Revolución de Mayo de 1810, ¿no?, como el inicio del proceso. A mí me gusta siempre ir un poco más atrás, ¿no?, plantear un poco antecedentes, como por ejemplo la rebelión de Tupac Amaru, ¿no?, las resistencias indígenas a la dominación española, esta final del siglo XVIII, las invasiones inglesas, principios del siglo XIX, que también son muy importantes porque la población específicamente de Buenos Aires se dio cuenta que podía emanciparse porque defendió la ciudad sin depender casi de las tropas realistas. Y finalmente ahí surge un largo proceso, ¿no?, que va a desembocar en la Declaración de Independencia 1816. En esto que vos estás contando hay momentos en la que la diversidad de sujetos se pone de relevancia. Siempre tenemos la idea de como que si es una cuestión de ejércitos, vamos a ver todas personas uniformadas, generalmente masculinidades. En cambio, acabas de nombrar invasiones inglesas y participan los civiles, ¿no? Y entonces ahí aparece una diversidad de sujetos como de manera notoria, pero está siempre esa diversidad de sujetos, ¿o no?
Sí, sí, exactamente. Yo creo que es un eje que vos mencionás transversal, ¿no? Para analizar todo el proceso independentista, porque en general, bueno, yo tengo 55 años, los que andan más o menos cerca de mi edad, hemos tenido la educación escolar la idea, para resumirlo, ¿no? Que la independencia fue de una élite blanca y militar, ¿no? Específicamente. Y la realidad, no, la historia, los documentos históricos muestran otra cuestión, ¿no? Que los grupos populares, los afrodescendientes, la población indígena, los mestizos, ¿no? Fueron, como vos mencionás, específicamente desde las invasiones inglesas, los que participaron activamente, ¿no? Formando parte de las tropas. En el caso de los pueblos originarios, ¿no? Lo dice el propio San Martín, ¿no? Ayudándolo, le pide San Martín, recordemos específicamente un acontecimiento, pero el permiso a los pehuenches para pasar por su territorio para empezar la campaña, ¿no? De los Andes. Y esos grupos han sido bastante invisibilizados, ¿no? Por la historia oficial, como grupos subalternos, bueno, las mujeres ni hablar, ¿no? Totalmente invisibilizadas en la historia, bueno, yo diría en la historia mundial, ¿no? Pero específicamente en el tema que nos toca, también muchas mujeres como Juana Zurduy, Remedios del Valle, ¿no? Hay mujeres indígenas, mestizas, afro, y también mujeres blancas que se han dado lugares, ¿no? Como que solamente, no sé, hacían la bandera o tejían, o lugares subalternos. Por ejemplo, tenemos a Macacha Güemes, ¿no? Que fue tan importante como su hermano, ¿no? Así que ahí hay muchas presencias que yo creo que está muy bueno pensarlo de esa perspectiva, ¿no? De una Argentina que ha sido bastante invisibilizada. Y bueno, hay un cambio, ¿no? En muchas perspectivas sobre esto, pero todavía predomina, ¿no? La idea, y bueno, estamos en un contexto hoy, el tema del Mundial y demás, habrán escuchado seguramente cuestiones de discriminación en el Mundial, que no son ajenas a lo que pasa en la sociedad, y también, ¿no? Bueno, la situación política de Argentina y de muchos países donde este racismo, la discriminación, todo lo que heredamos también de la época colonial, ¿no? El racismo, la discriminación, el eurocentrismo, ¿no? Siempre mirar la historia del lado eurocéntrico, y ahora está reviviendo de una manera que para mí es bastante sorpresiva y alarmante, sin duda. Te iba a hacer dos preguntas, Diego. La primera, pensar independientes de quién, ¿no? Se declara la independencia, independientes de quién. Decía, hay unas palabritas al inicio, que de no haber sido por San Martín, a lo mejor no hubiera dicho que era de otros gobiernos, ¿no? Es decir, de otros territorios. Porque en principio era como de España nomás. Claro, San Martín, es verdad, pide en la Declaración de Independencia que se agregue, ¿no? Por la duda de ninguna otra potencia extranjera, que yo creo ahí estaría pensando seguramente en Inglaterra principalmente, ¿no? Claro. Me hiciste recordar en tu comentario que, bueno, dos posturas, ¿no? sobre la independencia, y justamente ellos compartieron barco, tanto Alvear como San Martín, que llegó en 1812 a este territorio cuando se ponen a disposición, ¿no? para luchar a favor de la causa patriota. Y bueno, cuando se da vuelta también el contexto internacional es importante, ¿no? La invasión de Napoleón a España, ¿no? La posibilidad de declarar ahí la primera junta de gobierno en Buenos Aires y en muchas otras juntas en todo el continente. Y después la recuperación del trono, ¿no? De Fernando VII, a partir de la derrota de Napoleón, en 1814 vuelve Fernando VII al trono. Ahí empieza todo el proceso de recuperación de las colonias, y recordemos que en 1816 gran parte del territorio de América del Sur y también de América del Norte, en el caso de México, Centroamérica, habían sido recuperados por los realistas. Entonces era difícil tomar la decisión, ¿no? De qué hacer. Y ahí tenemos una postura que es la de Alvear, de pedir a los ingleses ser un protectorado inglés, y por suerte, ¿no? La postura que triunfa, que es la sanmartiniana, de Belgrano y demás, decir, no, bueno, luchemos hasta el final. Y yo creo que de ahí viene esa cuestión, ¿no? De poner eso en claro. Y después, bueno, ni hablar si, vos decías, bueno, independientes de quién, y también yo diría, no, sin duda logramos la independencia política a partir de la declaración de independencia, y después la consolidación de la derrota militar a través de la batalla de Ayacucho, en 1824, que ya los españoles no tienen posibilidad de recuperar el territorio. Pero bueno, todavía estamos en la larga lucha de la emancipación económica, de la emancipación cultural, ¿no? Porque ese eurocentrismo, Hoy veía una publicación muy interesante que hablaba de dejamos de ser colonia, pero la colonialidad, ¿no? La idea, si quieren en términos más coloquiales, el cipallismo, ¿no? La idea de que lo mejor está fuera, en Europa o en Estados Unidos, y que, bueno, hasta muchos compatriotas y muchas compatriotas, ¿no? Que ven con agrado. Ellos son pequeños gestos, pero creo que tienen que ver también, que hace pocos días fue el aniversario de independencia de Estados Unidos, y acá en Buenos Aires, en el centro, ¿no? Drones con la bandera estadounidense festejando.
Y yo, bueno, yo respeto todas las posturas, obviamente, la historia es diversa y todas las posturas son importantes, pero de una mirada anticolonial, antiimperialista, yo digo, nosotros no tenemos nada que celebrar la independencia de Estados Unidos por toda la influencia negativa que ha tenido el imperialismo estadounidense en el mundo y en el continente específicamente, ¿no? Creo que también es interesante eso también tenerlo en cuenta. Vos soy Silvana también, ¿Cómo estás, Silvana? sos profe de secundaria. ¿Cómo traes estos temas justamente de la forma que lo haces, ¿no? Es decir, para que esto tan lejano tenga una correlación con lo actual. Digamos, o seguís trabajando, estás trabajando con estudiantes de secundario. Sí. Y yo creo que una de las maneras que intento es pasado y presente, ¿no? Yo siempre estoy convencido de que la gente que no está en el campo de la historia, es lógico, ¿no? Piensa que a veces la historia es repetir datos, ¿no? Fechas, acontecimientos, que a veces el hilo conductor no está presente, y que la gente que sabe de historia se supone que diciendo esos datos ahí comprueba que sabe de historia. Y yo creo que estoy convencido que si la historia no tiene relación con el presente, no tiene ningún sentido. Y ahí es donde la historia se transforma en una herramienta política, y donde los sectores de poder, obviamente, no les cae nada bien eso, porque ahí, en ese, como estamos intentando hacer ahora, en ese eje entre la Declaración de Independencia de 1816 y lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, en el de financiamiento, para poner un ejemplo concreto de la ciencia argentina, puedo decir, bueno, no sé qué independencia estamos conmemorando o celebrando, porque el presente, yo creo que, bueno, para poner una figura, San Martín, si quieren, si estaría presente en estos tiempos, dirían la verdad, no sé lo que ustedes hicieron con la lucha de independencia que le dimos, porque estamos entregando, no sé, ni hablar, ¿no?, de la Comisión de Energía Atómica, un montón de cuestiones que están pasando que van en contra de esa idea. Así que trato de unir ese presente y ese pasado. Bueno, ¿qué significa la independencia para nosotros hoy? ¿No? Y bueno, los debates políticos sobre eso, ¿no?, sobre cuidar nuestros recursos, nuestra ciencia. Insisto, lo de la ciencia, que es bastante reciente, y lo de la energía atómica especialmente, es también alarmante, ¿no? Más de 70 años de desarrollo, Argentina produce reactores nucleares, no tiene capacidad, con pocos países del mundo, ha construido reactores nucleares en otros países, y ahora pareciera que va a quedar en manos de empresas específicamente estadounidenses todo nuestro desarrollo nuclear, ¿no? Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Creo que una herramienta es esa, ¿no? Y ahí a los estudiantes les interesa, ¿no?, esa visión de que la historia no es solamente un relato del pasado. Y después, bueno, a mí me interesa particularmente también lo que estamos intentando hacer, el rescate de los grupos que han sido invisibilizados en la historia oficial, ¿no? La población afro, la población indígena, bueno, que eso es parte también de nuestro origen, y no solamente en lo étnico, ¿no?, sino también en lo cultural, que eso está presente, y bueno, tomar la historia, ¿no?, y traer también al presente. Por ejemplo, yo hablar de los últimos 2 censos que hubo, donde en el caso específico de la población afro, que la historia oficial había dicho que había desaparecido, que se había extinguido, entre comillas, en los procesos independentistas y demás cuestiones, los últimos 2 censos marcan que población afrodescendiente, en el primer censo 150.000 aproximadamente en 2010, y en 2022 más de 300.000 personas en la Argentina se consideran afrodescendientes, y descendientes de pueblos originarios ni hablar, muchísima más proporción, ¿no? Así que eso creo que son herramientas que, bueno, a veces funcionan, a veces no tanto, pero uno intenta ir por ese lado, digamos. Claro, yo miraba algunos, escuchaba algunos de los podcasts de difusión que vos tenés, y ahí te haces una pregunta que es de cuál es el origen de los argentinos y las argentinas, ¿no? ¿De dónde venimos, no? Y ahí haces un desarrollo interesante de algunos discursos, ¿no?, incluso de presidentes y demás. No sé si nos querés compartir un poco en relación a esta pregunta, que puede tener distintas respuestas según quien responda. Sí, exactamente. Bueno, creo que hay una frase que es emblemática respecto a eso, que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no?, en referencia a la inmigración europea que llegó al país aproximadamente en 1870, 1930, es el proceso donde más población inmigrante llegue, principalmente de Europa y principalmente personas blancas. Y acá hay una cuestión que quiero aclarar, no es que uno está negando esos orígenes de Argentina. En mi caso particular, mi abuelo y mi abuela materna eran españoles. No, obviamente, ese origen está en gran parte de los argentinos. Pero la idea que solamente descendemos de esos barcos, como vos dijiste, para hablar de 3 presidentes de diferente tinte político, ¿no? En su momento Menem, que me acuerdo, bueno, sobre el tema de la población afro, decía, bueno, acá no hay discriminación, ese problema no lo tenemos, lo tiene Brasil porque acá no hay negros, ¿no? Es una frase en sí bastante discriminatoria, ¿no? Es decir, no es que no somos racistas los argentinos, sino como no hay negros, por eso no hay racismo.
Después la frase de Macri, cuando fue presidente, que estaba en Europa, creo que en Italia, pidiendo fondos por la Argentina y demás, y en una de sus frases dijo, bueno, al final nos tienen que ayudar los europeos porque en América somos todos descendientes de europeos, ¿no? Y después la frase más cercana de Alberto Fernández diciendo, bueno, que los mexicanos descienden de los aztecas, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos, ¿no? Y yo ahí en el podcast intentaba decir que en realidad estos presidentes, que son personas que han tenido la posibilidad de tener una educación en el sentido de instrucción, ¿no? A mí me gusta separar mucho educación de conocimiento, porque una persona puede tener mucho conocimiento sin haber tenido la posibilidad de hacer un estudio formal, ¿no? Uh-huh. Pero personas que han sido instruidas representan un imaginario social predominante, ¿no? Repiten lo que gran parte de la sociedad ha repetido, porque bueno, lo que no han enseñado en la escuela, lo que han dicho los libros de historia, lo que ha narrado la historia oficial. Y bueno, es ese camino de desandar, ¿no? Si quieren, este mito de la Argentina exclusivamente y excluyentemente blanca y europea, es bastante difícil porque está bastante arraigado, ¿no? Pero bueno, humildemente, yo siendo parte de un grupo de historiadores y historiadoras que empezaron a trabajar mucho antes que yo, en el Instituto Ravignani, por ejemplo, en el grupo GEALA, que es un grupo de historiadores, investigadoras que están trabajando mucho sobre el tema hace ya varias décadas, ¿no? De la visibilización especialmente de la población afro. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sin duda. Hace un ratito cuando te decía que te iba a hacer 2 preguntas, en parte ya respondiste la segunda, pero me gustaría retomar, porque hablabas de colonialidad y colonialismo, y la verdad que son 2 conceptos complejos, que por ahí estaría bueno darle otra vueltita ahí, no sé qué pensás, Diego. Sí, cómo no. Me apasiona mucho también desde el punto de vista histórico la noción de imaginario colectivo, ¿no? Lo hago corto porque da un desarrollo para muchas cuestiones, que es una idea que tiene que ver con una corriente de historia francesa que se conoce como historia de las mentalidades, ¿no? De un grupo de historiadores allá por la década del 30, que empezaron a salir de esta historia que era solamente historia política, de los llamados grandes hombres, ¿no? Y empezaron a bucear en la historia económica, como también lo hizo el marxismo, obviamente, pero también tratando de recuperar qué pensaba la época, lo enfocaron mucho en la Edad Media, en el estudio de la Edad Media, qué pensaba, por ejemplo, el campesino en la Edad Media o el señor feudal, ¿no? Los diferentes grupos a través de la fuente tratar de reconstruir ese imaginario, ¿no? Y obviamente que hay muchos imaginarios, pero siempre hay imaginarios colectivos dominantes, ¿no? Y ahí creo que entra esta idea de colonialidad, ¿no? En nuestro imaginario colectivo dominante, que tiene que ver con las élites, con lo que ha construido también el país en lo política, en la económicamente por lo menos, no lo que han construido, porque los grupos populares también estuvieron presentes, como dijimos, pero han influenciado mucho desde el poder y han construido nuestro imaginario colectivo, nuestra idea de nuestras raíces, esto, ¿no? Del mito de la Argentina exclusivamente blanca europea, la idea de que todo lo de afuera es mejor, ¿no? La idea de que, y esto no quiere decir no ser críticos de nosotros como país, porque está muy bien eso, no es una visión chauvinista la mía, no hipernacionalista, no nada de eso, sino que esta idea de que todo lo mejor está afuera, que este país no tiene arreglo, ¿no? Bueno, un montón de frases hechas que la salida de este país es Ezeiza, ¿no? Bueno, todas esas frases que un poco de razón en algunos aspectos pueden tener por los malos gobiernos que hemos tenido y que tenemos, según mi visión particularmente ahora, ni hablar. Pero bueno, tirarnos muy abajo, ¿no? Con esa cuestión y, qué sé yo, un ejemplo que se me ocurre ahora es la idea que gente dice, bueno, si nosotros nos hubieran colonizado los ingleses, otro hubiera sido nuestra historia, ¿no? Y yo digo, bueno, mirá, a la India también la colonizaron los ingleses, por poner un ejemplo, ¿no? Y es un país potencia en un montón de aspectos, pero extremadamente desigual, ¿no? Muchos países de África también fueron colonizados por los ingleses y han sufrido, ¿no? Todo ese imperialismo tremendo. Así que creo que para sintetizar un poco, la idea de colonialidad es tratar de desandar o desarmar en nuestra cabeza, ¿no? Esta noción eurocéntrica principalmente, ¿no? Se ha sumado también Estados Unidos, por supuesto, esta visión, ¿no? Una visión muchas veces que nosotros mismos pensamos a favor del imperialismo, ¿no? O pensamos a favor de los poderosos. Bueno, se puede tomar también en muchas cuestiones, creo yo, en la política actual de Argentina, la idea de que, no sé, de que el ajuste lo iba a pagar la casta, y vemos que el ajuste lo están pagando las clases trabajadoras, ¿sí? Los más pobres de la sociedad, una parte importante de la clase media, y los sectores de poder le han bajado los impuestos. Y bueno, mucha gente en entrevistas alguna vez se dice, no, pero está bien, ¿por qué los ricos tienen que pagar más impuestos? Bueno, eso es colonialidad en un aspecto específico, ¿no? Le debe decir, che, pero si vos no sos rico, no sos millonario,
¿Por qué pensás que el millonario tiene que aportar menos y vos tenés que aportar más cuando no llegás a fin de mes? Bueno, ahí está la colonialidad, no sé, seguramente en un aspecto específico, sin duda. Y esa colonialidad de la cual estás hablando dialoga de manera directa con una posición que podría ser opuesta de un sentir latinoamericano, si nos remontamos a una noción de patria grande como pudo haber tenido San Martín, Simón Bolívar, ¿no? Como que hay una doble lectura. Sí, como estas dos Argentinas, ¿no? Que se habla siempre, o esos dos proyectos de país que hablamos de la grieta, por ejemplo, ¿no? Bueno, si analizamos históricamente, la grieta empezó muchísimo antes, ¿no? Esta grieta, como lo mencionabas vos ahí, el proyecto de San Martín y Bolívar, de, bueno, tratar de generar una unidad política que abarcara toda América del Sur, por lo menos, iba a ser mucho más importante para poder resistir después los embates de, no sé, de Inglaterra, que reconoce nuestra independencia, pero enseguida, ¿no?, con tratados de comercio que benefician, ¿no? Y como el propio Bolívar decía, no sea cosa que nos independicemos de España para ser una colonia de Inglaterra económica, ¿no? Que eso pasó en muchos aspectos. Entonces, un proyecto es ese, ¿no? Después encarnado por diferentes gobiernos, por diferentes posturas a lo largo de nuestra historia. Y después, bueno, la llamada patria chica, ¿no? Que se representaba en la idea centralista de Buenos Aires, en Rivadavia, ¿no? En estas cuestiones de bueno, digo Rivadavia porque Buenos Aires en la época de Rivadavia le niega a San Martín los recursos necesarios, ¿no? Porque bueno, con cuidar Buenos Aires para ellos era suficiente, ¿no? Esta visión de que tenemos que ser un país exclusivamente a la imagen de Europa y específicamente de Francia, ¿no? De los países, bueno, si quieren, la noción de civilización y barbarie es sanmiratina, ¿no? De Sarmiento, de que la civilización es la Europa blanca y civilizada y todo lo demás es lo salvaje que hay que desterrar. Y eso nos aleja, obviamente, no es casual, ¿no? Y ahora se vuelve a ver en el Mundial, de que en general decimos los argentinos y las argentinas, en realidad se estamos refiriendo más a los porteños, a los bonaerenses, ¿no? En general, que son la visión predominante en el exterior de nuestro país seguramente, pero bueno, esta visión de que el argentino se jacta de ser diferente a los demás países, ser más europeo, muchas veces la discriminación, ¿no? Están presentes los cánticos de cancha, por lo menos cuando yo iba a la cancha ya hace muchas décadas ya, que ya no voy, pero bueno, los cánticos racistas, ¿no? El boliviano y el paraguayo como diciendo, bueno, gritándole eso al rival como si fuera un insulto, que por supuesto no lo es, pero ahí se ve la presencia indígena, ¿no? Mucho más presente, y como que la Argentina no tiene nada que ver con eso, como que Argentina es un apéndice de Europa. Yo creo que todas estas cuestiones, ¿no? Para ir a un eje central, ¿no? Esta visión sobre nuestros orígenes, ¿no? Distorsionada, ¿no? Porque nos creemos algo que no somos un país blanco y europeo, somos un país mestizo en todos los aspectos, como son todos los países del continente, ¿no? Sin duda, y específicamente América Latina. Entonces, esta noción también de despegarnos, ¿no? Como vos decías, ¿no? De no tener nada que ver con esta América Latina, nos cerró un montón, ¿no? de cuestiones sobre nuestra identidad, sobre nuestros proyectos, y bueno, la idea que yo comparto es la contraria, ¿no? Yo como historiador sé mucho más de la historia de Francia que de la historia de Bolivia. ¿Y cómo es posible eso? Y bueno, porque en la educación que he recibido, Francia era mucho más importante que Bolivia, porque nosotros nos creíamos más descendientes de Francia. Ahora con el Mundial y la mayoría de los jugadores negros, ¿no? en Francia, como que es imaginario para mucha gente, eclosionó, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta los 90 Francia era un equipo blanco como la mayoría de los equipos europeos, y ahora con esta cuestión esto entró en eclosión para muchos grupos, ¿no? Supremacistas o racistas o demás cuestiones, ¿no? Bueno, uy, ¿cuánto para charlar? Se me ocurría a mí, porque medio que se nos está terminando el tiempo, no sé, o Sil, ¿vos tenías algo relacionado con esto? Yo lo escuchaba decir algunas cuestiones de Sarmiento y pensé el padre del aula, ¿no? Pero en simultáneo nombraste a Rivadavia y sería el padre de la deuda externa. Sin duda. Sin duda. ¿No? Igual ha tenido hijos que lo vienen superando, te digo. Sí, totalmente, sí. Sí, tenemos ya nuevos padres. Ya quedaron como abuelos o bisabuelos, o vaya a saber qué otra generación. Lamentablemente sí. Se me ocurría, como para ir cerrando, redondeando, porque lamentablemente se nos termina el tiempo, ¿qué recuperamos del legado, ¿no? de 1816? Y ahí, ¿qué papel tiene la historia como disciplina, como ciencia? Para que, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con ese legado de 1816 y con la historia como herramienta?
Por ahí es un poco filosófica la pregunta, pero... No, pero me gusta. Y yo creo que una de las cosas que rescataría es esta cuestión. Primero que la independencia fue un proceso donde las clases populares tuvieron mucho lugar, y eso hay que recuperarlo, ¿no? Y nos va a ayudar a nuestra identidad, a nuestro acercamiento con nuestros hermanos latinoamericanos y nuestras hermanas latinoamericanas. Para poner un ejemplo pequeño, el Acta de Independencia fue traducida al quechua y al aymara, para que los pueblos originarios también pudieran leerla. Hubo muchos de nuestros patriotas como Belgrano, como Castelli, ¿no? Que se preocuparon por intentar terminar con la esclavitud, que se va a dar mucho después, lamentablemente, también con el yugo que sufrían los pueblos originarios, rescatar todo eso por un lado, ¿no? Todo nuestro origen mestizo. Y después, bueno, replantearnos, ya más de 200 años, obviamente, la creación de independencia, ¿por qué no hemos podido terminar con ese proceso, ¿no? Ser independientes o intentar, ¿no? En un mundo globalizado, que es muy difícil, obviamente, pero tratar de lograr la independencia que más se pueda en lo económico, ¿no? Y que esa independencia nos sirva también para una distribución de la riqueza más equitativa, ¿no? Un país que siempre decimos, tenemos todo, tenemos los recursos, tenemos el capital humano, tenemos el territorio, ¿no? Tenemos un montón de recursos y no hemos logrado en más de 200 años, no porque sí, ¿no? Por cuestiones externas, también por cuestiones de nuestras élites, ¿no? Nuestras élites son muy responsables, ¿no? Porque han sido élites antiindustrialistas, ¿no? Han puesto desde el inicio el modelo agroexportador, un modelo donde la mayoría de la población quedaba marginada. Bueno, recuerda, ¿no? Que hace poco, apenas asumió, y antes también, Milei rescataba la supuestamente Argentina rica del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, cuando en realidad, si se analiza con mayor profundidad, hay muchos parámetros. Nombro uno, el informe Vialé-Macé de 1904, que es un español que fue contratado por el gobierno argentino para relevar la situación de los trabajadores y trabajadoras en el país. El informe es tremendo, la situación de desnutrición, de explotación infantil, de explotación de las mujeres y de los hombres en el trabajo, y es un documento que nos marca que era una Argentina totalmente desigual. No logramos, más allá de las diferencias que siempre vamos a tener, no logramos ponernos de acuerdo como otros países, por ejemplo Estados Unidos, que para nada es santo de mi devoción, pero sí reconozco que ellos se han puesto de acuerdo, ¿no? En el país que tenían que ser. Muchas veces eso lo hemos sufrido los demás países, pero internamente ellos dijeron, bueno, tenemos que ser un país industrialista, un país de servicios, tenemos que ir por este lado, ¿no? Y hay un proyecto de país, y nosotros tuvimos nuestros momentos donde logramos construir un modelo de país, pero bueno, estamos de un cambio para el otro, ¿no? Como que giramos el volante para un lado y después para el otro totalmente, y ahí está complicado. No tenemos, yo diría de largo plazo, no, de mediano plazo no tenemos un proyecto de país inclusivo, independiente, ¿no? En todo lo que implica la palabra, ¿no? Insisto, porque hablar de libertad y ondear la bandera, todos nos ponemos contentos cuando gana Argentina, yo también, pero después, insisto, para volver al presente, ver cómo se está regalando, por ejemplo, se está desfinanciando la ciencia argentina, las universidades, bueno, la situación de los jubilados y demás, bueno, es una contradicción enorme, ¿no? Y cómo eso no genera tanta protesta social también me extraña bastante en estos tiempos, me sorprende bastante. Compartimos el sentir y hasta con una preocupación, ¿no? Pareciera que no estamos pudiendo encarnar como ciudadanía una responsabilidad de cuidado hacia toda esa otra edad que también es responsabilidad nuestra, ¿no? Así que sí, la verdad que compartimos. Veíamos recién en pantalla un libro tuyo, y puede ser que haya otro en preventa. No, hay uno. Yo a ver si se refieren a me imagino que sí, lo tengo acá, les muestro, los afroporteños, sí, ese de identificación de lo imaginario, y puede ser que figure otro en preventa, que al final un libro, pero no es de historia, sino un libro de cuentos. Tal vez se refieren a ese, que finalmente no estaba en preventa y finalmente no logró salir, no logró pasar la preventa. No sé si se refieren a ese, puede ser. La fábula del simio. Exactamente, que ese es un libro de cuentos, pero bueno, ahí quedó el proyecto. Hasta ahora no se pudo editar, pero bueno, estoy en tratativas a ver con otro grupo editorial, a ver si pronto puedo, porque bueno, aparte de historia me gusta. En realidad escribí primero cuentos, sí, fui por ese lado, y después cuando estudié historia tuve la posibilidad de editar este libro sobre historia, pero en sí me gusta escribir. Así que bueno, voy a ver si puedo editar esos cuentos pronto. Bueno, genial, entonces nos mantendrás al tanto. Sí, muchísimas gracias. Un gusto esta conversación en esta fecha.
Muchísimas No, por favor, gracias. gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia y feliz día de la independencia y de la patria. Bueno, ojalá que, primero que bajemos el nivel de violencia, principalmente de quienes nos dirigen, ¿no? Porque con este nivel de violencia no se puede construir nada. Las disidencias van a estar, estuvieron y van a estar siempre, tenemos que aprender, pero insisto, primero desde arriba, los que dirigen, a discutir ideas. Basta de discutir personas, de demonizar personas, ¿no? Tenemos que discutir ideas y de esa discusión de ideas y que la ciudadanía forme parte, como ustedes dijeron, tratar de retomar, ¿no?, este proceso que hemos visto truncado y bueno, construir un país más inclusivo, porque tenemos todo para hacerlo sin duda. Así que bueno, gracias por la invitación y feliz Día de la Patria para todos y para todas. Bueno, Feliz feliz día gracias. también para vos y muchas gracias. Un abrazo. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.